Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Inteligencia visual. En este vídeo me propongo dar algunas explicaciones, también aportar unas reflexiones sobre el tema de la inteligencia y de lo visual, fundamentalmente en relación con la era digital en la que ya estamos viviendo y en la que predomina más lo referido a la visualidad de las pantallas, bien sea pantallas de cine, pantallas de televisión, pantallas de los móviles, de tal manera que parece que la cultura solamente tiene que entrar por los ojos y por los oídos de una forma muy simple, muy sencilla, muy esquemática, etc. Realmente esta es una interpretación errónea de lo que es la cultura. Por supuesto, puede haber una cultura más superficial, puede haber una cultura más profunda y de hecho existen las dos, pero lo que no se puede es, diríamos, dejar en un segundo término o en un segundo plano lo que podemos denominar alta cultura o la cultura simplemente literaria, las grandes novelas, las novelas de calidad, frente a una producción escrita que en ciertas ocasiones, yo diría que en muchas, se basa en textos de escasa calidad, textos muy poco trabajados, textos que son muy simples, simplemente buscando una lectura muy rápida, muy sencilla, muy breve, etc. Y esto parece ser que es lo que triunfa en numerosas ocasiones. Por supuesto, también existe un público lector para obras, diríamos, de más profundidad, de más rigor, de más extensión, etc. Pero lo que predomina en el mercado editorial español actual en muchas ocasiones es eso. Realmente el libro de José Antonio Marina, titulado Historia visual de la inteligencia, es una obra muy interesante, de una lectura amena, y a la vez ofrece un contenido preciso y muy bien articulado. También podemos decir que aporta consideraciones y datos que muestran que hay una erudición puesta al servicio de la obra. El subtítulo de este libro es ya también significativo y es, podríamos decir, revelador de los orígenes de la humanidad a la inteligencia artificial en la que estamos. Por supuesto, diríamos que las neurociencias, la neuroeducación, la neurocultura en general aportan desarrollos muy interesantes para, diríamos, la potenciación de las capacidades humanas, de la inteligencia humana, de los logros de las personas, pero diríamos que estamos asistiendo como a una especie casi de desaparición de la antigua cultura escrita, que realmente es algo negativo. De todas maneras, seguirá existiendo la cultura literaria escrita, la cultura clásica, etcétera, y la humanística, a pesar de que aparentemente está relegada a un segundo plano. Como se sabe, José Antonio Marina es un filósofo importante en España y a nivel mundial. Nació en Toledo en 1939. Es, como ya dije, filósofo, pedagogo y también escritor. Ha sido durante muchos años catedrático de filosofía de enseñanza media. Ha obtenido numerosos premios y galardones y es autor, como se sabe, de numerosos libros. Realmente, entre sus logros más importantes, cabría destacar también que es presidente de la Fundación Educativa Universidad de Padres, que fue creada realmente por él, bajo su inspiración. Dirige también la cátedra universitaria o la cátedra de la Universidad Antonio Nebrija sobre inteligencia ejecutiva y educación para estudiar el modo o la forma de generar talento. Realmente lo que voy a hacer a partir de ahora es comentar algunas ideas o frases que aparecen en este libro, unas pocas nada más, y luego en la parte final del vídeo desarrollaré mis propias ideas y conclusiones en relación con el tema de la inteligencia, de lo visual, de lo auditivo, del conocimiento en general, en relación con el mundo en el que vivimos ya en pleno siglo XXI. No cabe duda de que lo que ha avanzado la inteligencia artificial ha supuesto un paso de gigante respecto a lo que existía hace 50, 60, 80 años. Actualmente, como se sabe, y lo dice en el libro Marina también, un ordenador tiene una capacidad de lectura aproximada de 600 millones de palabras por segundo. En cambio, un lector rápido o muy rápido puede leer aproximadamente 600 palabras por minuto. Cosa a la que llegan pocos lectores, porque la mayoría se mueven del orden de 200, 300, 400, 500 palabras por minuto, en una lectura bastante rápida. Me refiero a las 500 palabras por minuto, por ejemplo.
Por lo tanto, esto da una idea del cambio de cosmovisión, del cambio, diríamos, civilizatorio al que estamos asistiendo, el cambio cultural, que es realmente tremendo. Y luego también está claro que, diríamos, a lo largo de este libro, La historia visual de la inteligencia, el propio José Antonio Marina lo explica muy bien en los capítulos, también con ilustraciones, con dibujos, con mapas conceptuales, etc. Es una lectura pues muy entretenida, la de su libro. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos que pone Marina es por ejemplo, lo relativo a la rana. El mundo visual de la rana, por ejemplo, es muy pobre, pero es que realmente no necesita nada más que ver pues sombras y claridades, y con eso es suficiente, porque al detectar el movimiento de los insectos ya es capaz de, diríamos, de comérselos, simplemente de capturarlos para alimentarse de ellos. Por lo tanto, es suficiente con que distinga los movimientos de los insectos, y aunque tenga una visión pues bastante borrosa, realmente eso es más que suficiente para que pueda sobrevivir, por ejemplo, pues este tipo de animales como las ranas. Realmente la evolución de la inteligencia pues viene tratada y desarrollada en el libro de una manera pues genérica, como es lógico, porque no es un tratado especializado sobre la misma, pero que de una forma muy interesante, con ejemplos, con datos muy profundos y precisos, etc. Por otra parte, también a lo largo del libro pues aparecen pues, distintas interrogaciones, preguntas. Por ejemplo, pues una de las preguntas que a mí me ha llamado más la atención es la que dice ¿por qué los sapiens a principios del siglo XXI perdieron su tradición humanística? Bueno, esta interrogación me parece quizás un poco excesiva, porque no es que se haya perdido del todo, pero sí que está, podríamos decir, en declive, en decadencia, porque está siendo atacada pues en ciertos ámbitos sociales, y realmente esto no tiene sentido, no tiene razón de ser, porque grandes genios de la ciencia, de la matemática, de la física, etcétera, como por ejemplo Rödinger, por ejemplo Einstein, pues tenían un gran interés por las cuestiones filosóficas. Y en general los científicos, por supuesto, ya si nos vamos a la revolución científica del siglo XVII, el caso, por ejemplo, de Galileo, que era filósofo del duque de Toscana, el propio Newton, que se consideraba a sí mismo filósofo, además de matemático y de físico, pues son ya un indicio de que realmente la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales también son parte de un conocimiento que es importante, y por lo tanto la unión entre ciencia y filosofía pues existía en la antigüedad y tiene que existir también actualmente. Un científico tiene que también tener conocimientos humanísticos, y un filósofo también tiene que tener conocimientos científicos. En este sentido son dos saberes, la ciencia y la filosofía, que están integrados por su misma naturaleza, además. Por otra parte, es evidente que el surgimiento de la escritura, pues hace muchos miles de años, pues fue algo fundamental para la evolución de la especie humana, para la cultura humana, y en este sentido, pues parece que ahora con la inteligencia artificial, con los ordenadores, quizás dentro de unas décadas, pues ya pueda haber ordenadores que escriban, y de hecho ya los hay, que escriben novelas o que escriben otro tipo de composiciones, incluso que escriban música o que escriban pues otro tipo de lenguajes relacionados con el arte, con la cultura. Pues realmente esto no significa que las personas no puedan seguir escribiendo, seguirán escribiendo, lógicamente, y además la creatividad humana no es igual que la creatividad de las máquinas, de los ordenadores, aunque se pueden realizar simulaciones, pero no es exactamente lo mismo. En cualquier caso, pues hay una cosa que cita el propio Marina, que es la siguiente, hablando del valor de la escritura y de cómo se estructura el arte de escribir. Y dice, Feynman, un físico genial, decía que no escribía lo que pensaba, sino que pensaba lo que escribía. Efectivamente, a la hora de escribir se piensa, lo mismo que a la hora de hablar, cuando se habla se está pensando. Entonces, lo hablado es lo pensado, lo escrito es lo pensado. Es verdad que puede haber una gran diversidad de pensamientos, una gran diversidad de formas escritas, y también es verdad que el lenguaje tiene una capacidad de expresión infinita. Podemos crear infinitas frases con sentido. Y en este orden de cosas eso está comprobado y es fácil verificar esto mismo.
Realmente, por otra parte, también es evidente que hay lo que podríamos llamar una estructura narrativa del cerebro, pero diríamos que es una estructura más de nuestra capacidad lingüística. También hay otras estructuras, la capacidad de explicar, por ejemplo, con términos técnicos o muy técnicos, la capacidad de entender pues, simbolismos de tipo lógico, matemático, químico, físico, etc. Por lo tanto, aunque es verdad que nos movemos por historias a nivel cerebral generalmente, por ejemplo en el ámbito de la literatura, etc., y en el ámbito artístico, también es verdad que el simbolismo que es capaz de entender el cerebro también forma parte del campo de la ciencia, de la filosofía, en general del conocimiento. En cuanto, por ejemplo, al ajedrez, pues está claro que es un juego de estrategia, por ejemplo, y es una expresión del poder también de nuestro cerebro, porque según la amplitud de anticipaciones de las jugadas, aumenta la calidad del juego. Por eso se entiende que los ordenadores actuales, que son capaces de realizar, pues dependiendo de la potencia de esos sistemas de ordenador, pues quizás 200 millones de jugadas por segundo son capaces de analizar, o incluso más, pues diríamos, por eso realmente pues se observa que grandes jugadores de ajedrez, campeones mundiales como Kasparov, al final fueron vencidos por los ordenadores. Realmente esto no significa que la inteligencia humana haya quedado ya como en un tercer término, al contrario, la inteligencia humana es más flexible, más adaptable que la de los ordenadores y tiene una complejidad también tremenda. Esta complejidad deriva de la supercomplejidad de nuestro cerebro, que es capaz de realizar pues cientos de miles de millones de combinaciones, que además también se sabe que nuestro cerebro realiza pues un 1 seguido de 14 ceros de operaciones cada segundo, lo cual supera pues a numerosos ordenadores. Y en este sentido, pues también la creatividad de nuestro cerebro pues es realmente asombrosa y puede ser mayor incluso que la de ordenadores muy potentes. Y en este sentido, esa flexibilidad cerebral, esa creatividad del cerebro, pues es lo que nos representa como seres humanos. Además, con las palabras, que son representaciones lingüísticas y a la vez mentales, también podríamos decir que yo diría que se cuadruplica la realidad, porque podemos percibir, imaginar, contar y también representar conocimientos o saber y conocer. Con lo cual diríamos que vivimos en varios mundos simultáneos y a la vez en alguna medida paralelos. Además, también el ámbito de la cultura, el ámbito de lo humano, también se enriquece con las distintas ciencias. Por ejemplo, podemos pensar que la serie de los números naturales es infinita, pero que es incluso mayor que la serie de otros tipos de números, porque los números naturales incluyen a los pares e impares. Es lo que dijo el gran matemático Cantor hace ya muchos años, pero que realmente sigue vigente. El cerebro, además, podemos pensar que es generador de ocurrencias y también, pues, como comentaba anteriormente, que el infinito está al alcance de nuestra capacidad lingüística, porque podemos formar infinitas frases con sentido, como ya anteriormente comenté. Por otra parte, los seres humanos a veces tenemos ideas en común con la antigüedad. Por ejemplo, ya en la Grecia arcaica, pues la verdadera muerte, según dice, por ejemplo, un estudioso de la antigüedad griega, Bernam, la verdadera muerte es el olvido. Por eso en la antigüedad griega, pues muchos hombres ilustres querían hacer grandes hazañas o ser famosos por sus escritos o por sus contribuciones a la política, a la cultura, al arte, etcétera, porque para ellos la muerte era el olvido. Además, y para insistir más en esta cuestión, también cabe significar que en la Ilíada se repite pues, el ideal heroico. Por ejemplo, pues un fragmento de la Ilíada dice así: descollar siempre, sobresalir por encima de los demás. Era uno de los ideales de los héroes homéricos de la época, diríamos, arcaica de la antigua Grecia, pues hace aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, siglo VIII, siglo IX antes de Cristo, 1000 años antes o 1100 años antes de nuestra era cristiana aproximadamente. Pero esa tendencia siguió en relación con lo de que la muerte es el olvido en siglos posteriores en la antigua Grecia y podríamos decir también que en la antigua Roma, por supuesto.
Ciertamente, como se puede ver, pues el mundo de la cultura, el mundo de la realidad cultural es muy complejo, y también el mundo del arte. Por ejemplo, Hegel decía que el fin del arte es la exposición sensible de lo absoluto, podríamos decir también de la belleza suprema, o como decía Platón, que para él la belleza del ideal en sí se vislumbraba cuando vemos algo bello en la realidad sensible. O dicho de la forma contraria, cuando vemos algo bello en la realidad sensible, eso nos hace contemplar la belleza en sí. Y eso sería lo que también consideraba como algo excelso el propio Platón, porque las tres ideas principales para Platón eran la verdad, el bien y la belleza. Ahora voy a desarrollar pues algunas consideraciones o planteamientos acerca del cambio civilizatorio o el cambio cultural profundo al que estamos asistiendo, a mi juicio, pues en el año 2019 y en años anteriores. Yo creo que desde principios del siglo XXI, incluso desde finales del siglo XX, pero ahora de una forma más intensa, más clara, más acentuada, y es que estamos asistiendo a la decadencia de los modelos culturales de la civilización grecorromana, de la civilización occidental, podríamos decir, para ser más exactos. Estamos asistiendo, por tanto, a la decadencia de una civilización basada en el lenguaje escrito. De todos modos, la cultura escrita pienso que seguirá existiendo, sin ninguna duda. Y por otra parte, se está observando que lo simple, lo llamativo, lo fácil, lo rápido, lo breve, es lo que está acaparando la atención de una gran cantidad de personas. Y esto, en principio, pues aparentemente no es algo negativo, pero yo creo que en el fondo, si se lo considera detenidamente, sí lo es, porque parece que solo tiene éxito lo que es muy extravagante, lo que es muy llamativo y lo que, digamos, supera lo clásico, lo culturalmente generalmente atendido. En este sentido, cabe decir que parece que los libros profundos y muy bien escritos pueden quedar relegados a un segundo plano, porque los libros que más se venden son los que están escritos generalmente con un estilo más sencillo y de menos calidad. Diríamos que estamos en la cultura de las masas, en la cultura de lo simple, de lo simplificado, de lo muy breve, de lo esquemático, y eso pues está empobreciendo el nivel cultural de las personas, o de muchas personas, no de todas afortunadamente. Es lo que se podría decir que es el predominio de las imágenes y de lo anecdótico sobre lo profundo y largo, lo que requiere mucha reflexión, muchísimos análisis, muchísimos matices de significaciones, de comparaciones, de análisis muy detallados. Eso parece que como que es algo pesado, que sobra, que no es necesario, que son juegos de palabras, etc. Y eso es falso rotundamente. Precisamente la gran cultura se basa en eso, precisamente en análisis muy detallados, muy precisos, muy profundos. La diversión parece que tiene que ser el único criterio a cumplir en lo que se publica, y eso es algo que realmente es pues también negativo. Afortunadamente todavía existe un público lector que exige y prefiere libros de calidad, y por otra parte también cabe decir que casi la mitad de los españoles no leen nunca un libro. Observando esto, parece que estamos en una era de las pantallas en la que solo se admite lo breve o muy breve, lo superficial, lo que es muy simple, lo que dura unos pocos segundos, y todo lo demás pues parece que queda relegado a una cosa secundaria. De hecho, el propio Marina dice en una entrevista que ha realizado recientemente, hablando de la era de las pantallas, que los jóvenes, o una parte de los jóvenes, y también podríamos decir de los adultos, está cayendo en una pasividad peligrosa, diríamos, por estar continuamente pegados a las pantallas. Y eso también es un problema que se observa en gente adulta y en todo tipo de personas. En cualquier caso, considero que todo esto se puede superar si educamos en que es verdad que puede convivir la cultura más simple, más sencilla, más extravagante. Esa puede convivir con la cultura más profunda, con la cultura, diríamos, de las obras bien escritas, desarrolladas con rigor, con profundidad, etc. Todo puede tener, diríamos, cabida en el ámbito cultural, y de hecho la tiene. Lo que sucede es que las editoriales tenían que publicar también más cantidad de libros, diríamos, con una cierta densidad y profundidad en sus páginas, y no solamente publicar los libros que son muy vendibles.
porque por ese tipo de razonamiento se llegará a un momento en que ya se publiquen libros con muy pocas páginas, con muy poco texto escrito, etcétera, etcétera. Y eso sería algo también profundamente negativo. En cualquier caso, aunque esto pueda parecer exagerado, me parece que es útil decirlo, porque ha habido también escritores, como es el caso de Ángeles Caso y de otros, que señalan este tipo de cosas que yo estoy diciendo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos cordiales. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre. Gracias.